Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes ya al inicio de la última unidad de este proceso educativo. Estamos iniciando ya la unidad número 5. Esta es la primera semana y vamos a hablar sobre los temas que se encuentran planificados para la presente hora. Un gusto poderles compartir con ustedes el desarrollo de todas las actividades a partir de este momento, ya prácticamente entrando a la recta final de todo este proceso educativo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Ulises, buenas noches. Lisa. Dicen buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están, compañeritos? Un gusto poderles saludar a través de este medio de comunicación, saludarles, enviar un saludo a cada uno de ustedes hasta donde se encuentren, hasta sus lugares de trabajo, hasta sus casas. Un gusto poder compartir todas estas actividades ya previo a la etapa final del desarrollo de este proceso. Les recuerdo, una de las características fundamentales que tenemos y que también se ha buscado es que no se les sobrecarguen a ustedes examen tras examen. Es por eso que en esta última etapa no se les va a ustedes a evaluar. No va a haber un test correspondientes a la unidad número 5, pues ustedes van a pasar directamente a la evaluación final, al examen principal. Así es que por favor sigan estudiando. El examen final o el test final va a estar compuesto por 10 preguntas. Obviamente van a tener un tiempo un poco más amplio para el desarrollo de las 10 preguntas. Esas 10 preguntas van a estar construidas en función de los temas que hemos ido analizando y hemos ido viendo durante las 5 semanas, perdón, las 5 unidades que hemos ido revisando. Así es que por favor sigan revisando, sigan estudiando, porque obviamente estamos ya a un par de semanas para dar por culminado todo este proceso educativo. Señoros, les deseo que les vaya súper bien. Espero que en función de las actividades, del esfuerzo que ustedes han hecho, obviamente también será justo, obviamente, que ustedes mantengan o tengan el, el espacio de vacaciones. Obviamente que la institución les facilita a cada uno de ustedes, a cada uno de los niveles. Así es que por favor sigan presentando. Ya les he mencionado anteriormente que como una forma de ayuda, yo siempre les he estado mencionando durante todo este periodo que de pronto por A o B circunstancias cualquiera de ustedes no ha presentado, no ha hecho deberes en alguna de las actividades, en alguna de las unidades, tienen todavía oportunidad para hacerlo. Para los que han podido ya revisar el aula virtual, ustedes obviamente habrán podido observar que las actividades obviamente se terminan hasta el 30 de junio. Eso quiere decir que ustedes hasta el día 30 ustedes pueden igualarse cualquier tipo de actividades, cualquier tipo de tareas. El 30 de junio se da por terminado todo el proceso de actividades académicas en función de entrega de deberes. Hasta ahí se encuentra establecido todos los trabajos que ustedes tienen que hacer. Y obviamente tienen ese espacio para complementar trabajos que de pronto por haber circunstancias ustedes no han presentado. A partir del 1 de julio, ustedes automáticamente la plataforma se queda bloqueada. Solo se queda activado solo para el tema de exámenes finales y exámenes supletorios. Por ende, ustedes ya no podrán hacer cambios, no podrán hacer entregas de tareas, no pueden hacer ninguna o ningún tipo de entregas en ninguna de las tareas. Así es que, por favor, seguir revisando, seguir cumpliendo, sobre todo esta última etapa. Les recuerdo que solo es hasta el 30 de junio las actividades, obviamente, como les había mencionado, la entrega de tareas y otras actividades más que ustedes pueden hacer. Así es que con esta aclaración, con esta determinación, creo que ustedes quedan un poco más claro en función de cómo se va a trabajar esta última etapa. Así que les deseo suerte, les deseo éxitos, sigan preparándose, sigan estudiando para el examen principal. El examen principal es sumamente fácil. El examen principal prácticamente son temas que nosotros hemos ido viendo y analizando durante este proceso educativo.
No obstante, el examen supletorio va a ser un poco más complejo. Igual van a estar compuestos por 10 preguntas. Obviamente, dentro de esas 10 preguntas van a ser un poco más complejas en función de todos los temas, igual que hemos venido analizando desde la unidad 1 hasta la unidad 5. Entonces, preferible que ustedes pasen con el examen principal y no se queden al supletorio. Así es que ya todo depende de ustedes, de la responsabilidad, la entrega de tareas y todas las actividades que ustedes tenían por obligación que desarrollar como estudiantes. Listo, señores. Iniciamos el desarrollo de las actividades ya en esta primera semana en relación al tema, pues, que se encuentra planificado para esta primera semana de la unidad número 5. Y Listen, vamos, antes que pase del tema, dígame. la unidad 4 si hay evaluación. La unidad 4 sí hay evaluación. De hecho, Ya. ya se encuentran cargadas las preguntas, ya saben cuáles las actividades que ustedes tienen que hacer, cuál es la responsabilidad que ustedes tienen. La unidad 4 sí tiene examen. No obstante, la unidad 5 sí no tiene evaluación y nos vamos directo al examen final. Es buena esa inquietud y si tienen de pronto alguna otra inquietud, me lo pueden hacer saber de pronto para evacuar cualquier tipo de dudas que ustedes tengan. ¿No? Listo, entonces continuamos con el desarrollo de las actividades y justamente vamos a hablar sobre los estados nacionales latinoamericanos. Las nuevas repúblicas latinoamericanas heredaron de la colonia estructuras sociales muy estratificadas, donde el componente étnico continuó determinando la posición social. Si bien algunos postulados de la Revolución Francesa estuvieron presentes en la ideología de los criollos independentistas, la igualdad social no inspiró la conformación de las nuevas naciones. Dicho de otras maneras, o dicho de otra manera, prácticamente, ¿qué es lo que hicieron? Recordemos que los criollos prácticamente eran los españoles, simplemente nacidos en suelo americano. Y obviamente, dentro de las reformas borbónicas, cuando retoma los españoles el control del imperio español, se liberan de los franceses, viene este proceso de las reformas borbónicas. Y una de las características fundamentales es que les quitan determinados privilegios que tenían los criollos. Y dicen, no, ellos ya no son 100% puros, no son 100% españoles y por ende son una casta inferior. Los españoles, nacidos en suelo europeo, en suelo español, ellos tienen toda la facultad de tener el control de todos los cabildos, de todas las colonias que estaban asentadas en suelo latinoamericano. Y obviamente los criollos solo quedaron relegados a determinados cargos. De esa manera, los criollos empezaron a ver un peligro en todos estos procesos y es por eso que los criollos empezaron a conformar los diferentes ejércitos, los cuales obviamente lucharían contra los españoles, los vencerían y obviamente, entre comillas, nos darían la libertad de los españoles. Pero en este espacio, en este concepto, prácticamente, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente fue una transición, pues nosotros vencimos a los españoles, nos liberamos de los españoles y prácticamente le cedimos el control a los criollos, que prácticamente venían a ser españoles mismos. Y las etapas en cuanto a las discriminaciones que existía, a la abolición de los esclavos y todo eso se mantuvo tal cual como estuvieron con los españoles. No hubo cambio alguno, se mantuvo todo tal cual era administrado por los españoles. Sencillamente, los criollos pasaron a ser la clase dirigente en lugar de la oligarquía española, mientras que la situación de los demás grupos sociales quedó casi inalterada. Seguían siendo explotados, seguían siendo maltratados y otras actividades más. En muchos países se mantuvo la esclavitud por algún tiempo, así como el tributo indígena. En algunos casos, la condición económica de las comunidades indígenas empeoró, puesto que las leyes de Indias que los protegían se abolieron y las nuevas leyes se hicieron pensando en los individuos más que en las comunidades. Otra característica de la sociedad latinoamericana del siglo XIX es que no logró desarrollar rápidamente la clase capaz de impulsar los cambios que se habían desarrollado en Europa. No logramos entrar al proceso de evolución industrial.
Por otro lado, la familia ampliada siguió siendo el núcleo social. Los matrimonios eran uniones con que obviamente que contribuían a crear vínculos de parentesco y por lo tanto lealtad política y económica. ¿Qué significa eso? Que los matrimonios eran pactados para mantenerse determinadas familias en el poder, para mantener su poder económico, para mantener su poder político. Obviamente se generaban consensos entre familias de matrimonios. No es como ahora que se enamoran y se casan. No, allá ya eran pactados por lo general por los padres. Por ello, sobre todo, entre la élite el matrimonio se acordaba entre los padres, justamente. La vida cotidiana giraba en torno a la familia, a la iglesia y a las reuniones sociales, que diferían dependiendo cada estrato social. Eso quiere decir que diferían dependiendo el nivel social. Con respecto a la religión, todos los estados latinoamericanos continuaron siendo oficialmente católicos. En muchos casos, la iglesia fue un elemento unificador de las nacientes repúblicas que se alió con los caudillos para apoyarse mutuamente. ¿Qué es lo que hizo la Iglesia Católica? Alinearse al poder político, obviamente para ellos también sacar ventaja de todo este proceso y mantener a través de la teología, a través de la religión, el control de los pueblos, para que no se rebelen en contra de los grupos dominantes. Además, mantuvo el control de los registros de nacimiento y de función y siguió registrando hospitales o regentando hospitales, cementerios y centros educativos. Pero si bien la Iglesia Católica tenía mucho poder político y económico e injerencia en la población de todos de los estratos, en las nuevas naciones su posición fue debilitándose y fue separándose hasta tener este proceso en el cual se crea esta libertad de culto, esta libertad en la cual cada persona tiene libertad de profesar tal cual o la religión que más les convenga. Entonces ahí se da esta apertura importante y la Iglesia Católica empieza a perder poder político dentro de las decisiones del Estado. En cuanto a la herencia colonial en la actualidad, si bien la estructura social colonial debió terminar con el surgimiento de los países independientes, algunos rasgos de ese periodo perduraron en varios ámbitos de la sociedad latinoamericana hasta la actualidad, aunque se hayan modificado con el transcurso de los años. Después de la independencia, las sociedades latinoamericanas mantuvieron una estructura social sumamente estratificada y jerarquizada, en la que el componente étnico aún determinaba la posición social en cuanto al poder y el control. Si bien los ideales de equidad y la igualdad social movilizaron a los criollos independentistas, estos no fueron parte de la conformación de las nuevas naciones. Entonces, todavía incluso en nuestra primera constitución del año de 1830 todavía tiene bastante relega a los pueblos, a los individuos en relación a la consideración como ciudadanos. Si el gobierno pasó de manos españolas a criollas, pero los demás grupos sociales permanecieron en la misma situación. De hecho, la esclavitud permaneció legal por algún tiempo, la igualdad del tributo indígena, en general la condición económica de las comunidades indígenas era sumamente paupérrimo, puesto que las leyes de Indias que antes obviamente protegían a estos grupos originarios de América fueron abolidas en relación a la revuelta y de independentista y las nuevas leyes se hicieron siempre pensando en los individuos más que en las comunidades. Hasta ahora muchas comunidades indígenas viven en condiciones socioeconómicas notablemente peores que el resto de los grupos sociales. Por otro lado, todos los países independizados continuaron manteniendo la religión católica como una religión oficial hasta el advenimiento de las ideas liberales y también del laicismo. La religión que fue en un momento el elemento unificador de los nacientes países, más tarde fue motivo de disputas entre conservadores y liberales que también se desarrollaron, revueltas internas en cada uno de los países, igual que sucedió aquí en el Ecuador. El catolicismo es quizás uno de los aspectos que más ha molestado o ha moldeado a la sociedad latinoamericana, pues la mayoría de la población profesa aún esta fe, pese a que obviamente el paso de la religión católica todas las etapas históricas hasta la conformación de los estados, obviamente siempre fue sesgada, siempre estuvo en beneficio
justamente de las clases dominantes, de los españoles. Ellos, entre comillas, sumamente ingresaron obviamente al continente latinoamericano, justamente en función de profetizar, en función de transmitir la palabra de Dios, pero en sí ellos lo que buscaron son su cuota de poder y también su cuota económica. Pues recordemos que la mayoría de los monasterios, la mayoría de las iglesias, de los templos, obviamente fueron también construidas y creadas con el sacrificio de cada uno de los pobladores latinoamericanos originarios. La economía latinoamericana sigue siendo en gran medida de dependencia, pues el colonialismo forjó a partir de la explotación de materias primas una sociedad profunda o profundamente desigual, aunque hoy sea otro los criterios que determinen este tipo de estatus. Sin embargo, hoy hay que destacar que el mestizaje étnico y cultural originó una sociedad con su propia identidad que persiste hasta nuestros días a pesar de la influencia de la cultura y modas extranjeras. El arte, la lengua, el sincretismo religioso, las costumbres, entre otros aspectos, son expresiones del ser de la sociedad latinoamericana. Entonces, prácticamente el mestizaje, bueno, en nuestro caso, en el caso del Imperio Español, que prácticamente estaba ocupando lo que es Latinoamérica, la parte de lo que es el Océano Pacífico, todos los países que hoy son parte de Latinoamérica, se dio este proceso de mestizaje. Esto quiere decir que los españoles se casaron con indígenas y viceversa. Y obviamente esto generó, obviamente, este proceso de mezcla cultural y de mezcla genética. Y de este proceso, obviamente, nacen o se genera, obviamente, es lo que nosotros conocemos y la mayoría de los que somos mestizos. No obstante, esto no se dio, por ejemplo, en relación a a los imperios europeos que empezaron a ocupar los territorios que hoy son Estados Unidos. Ahí no se permitió este proceso de mestizaje, pues a los nativos se les consideraba peor que los animales y en la mayor parte de sus territorios fueron exterminadas poblaciones enteras. No se permitió este proceso de uniones y de mestizaje. Entonces, pero acá sí se dio este proceso y obviamente esto también significó una escala, fue una transición en el cual obviamente nos permitió también dar por iniciado este proceso de liberación de los españoles. En relación al valor de la independencia, independizarse políticamente de España dio a los países latinoamericanos la posibilidad de decidir sobre su futuro. Por medio de las armas, sus habitantes alcanzaron independencia y soberanía. Pero, ¿qué significado e importancia tiene ser soberano o ser independiente? Vamos a ver a continuación. Y esto es un extracto de lectura en el cual a todos nos invita a reflexionar justamente sobre estos dos temas, la soberanía y la independencia. El concepto de soberanía se remite al uso legítimo del poder político porque en este se basa el poder para gobernar. En el siglo XIX el pensamiento político era claro. Al respecto, el poder para gobernar venía del pueblo. Ahí empezamos a aplicar todo este proceso de de la democracia, lo que nosotros utilizamos hasta la actualidad. Nosotros tenemos el poder de decidir. Por otro lado, la independencia política es la capacidad de un país de ejercer de forma autónoma su soberanía, sin lo cual el desarrollo político, cultural, social y económico es imposible. La libertad está sustentada por este concepto de independencia. Por eso debe ser una libertad responsable, que no piensa únicamente en el individuo y satisfacción personal, una libertad consagrada a las leyes y moldeada para ellas. Eso quiere decir que los estados obviamente fueron creados no en función de un ser individual, sino de la colectividad en general. Todas las estructuras jurídicas, legales, los derechos y obligaciones que nosotros tenemos están justamente en torno o tienen la función en torno a la igualdad de oportunidades entre todos y todas. Si vemos los hechos desde esta perspectiva, las guerras de independencia cobran otro significado y solo ahí nos explicamos
cómo un continente soportó casi 20 años de lucha que dejaron campos devastados, familias rotas y separadas, así como sueños truncados. De esta manera nos explicamos cómo varios sectores sociales y económicos lucharon por alcanzar su independencia y soberanía, pero con justa razón podemos decir, eso fue lo único que alcanzaron, ya que las estructuras sociales y económicas quedaron lamentablemente inalterables, quedaron intocadas, quedaron tal cual como dejaron los españoles. Sin duda, lo experimentado durante la Guerra de Independencia fue muy importante, pero todavía quedó mucho por hacer. Las naciones latinoamericanas se asentaron sobre una base social que consolidaba la inequidad, además de las desigualdades heredadas de la colonia durante el resto del siglo XIX e inicios del siglo XX. Los países latinoamericanos, ahora formalmente independientes, estuvieron sujetos a relaciones económicas con las grandes potencias, en especial con Gran Bretaña, Estados Unidos, que no les permitían superar el modelo de extracción de materia prima y obviamente por eso nos consideran países subdesarrollados y por el contrario permanecieron endeudados económicamente y dependientes de esas potencias. Por ejemplo, nosotros tenemos una deuda externa perpetua, impagable, que nosotros tenemos obviamente con el Fondo Monetario Internacional y también con los Estados Unidos. Eso es un tema que hasta ahora prácticamente nosotros no nos encontramos liberados. Cada vez, obviamente, el Estado ecuatoriano se encuentra endeudándose cada vez más y es por eso que la mayoría de los impuestos son bastante exagerados, por así decirlo, en función de las obligaciones que nosotros tenemos también como ciudadanos dentro de nuestro país. Un evento importante que se dio justamente después de todas estas actividades de independencia fue la Revolución Industrial. Así como obviamente nosotros por acá en el suelo latinoamericano, obviamente desarrollábamos guerras de independencia, en Europa se estaba desarrollando este proceso de revolución industrial, pues a partir de los avances tecnológicos del siglo XVII y principios del siglo XVIII, en Gran Bretaña empezó un proceso de transformación social, económica y política denominado revolución industrial. En el continente europeo, la industrialización se produjo después de 1815, tras el fin de las guerras napoleónicas. Sin embargo, el desarrollo industrial no fue homogéneo, pues se concentró principalmente en el centro del continente europeo, en países como Inglaterra, Alemania, Bélgica y Francia. En cambio, en el resto de los países la industrialización fue muy escasa y siempre circunscrita a zonas aisladas. Por ejemplo, el País Vasco y Cataluña en España son muestras de este relego industrial que se dio durante este proceso de revolución industrial. Obviamente existieron dos etapas de la revolución industrial y cada una de ellas tuvo un aspecto bastante importante y determinante en cuanto a los cambios sociales y económicos que se desarrollaron y que afectaron posteriormente a todo el continente, a todo el mundo en general. En cuanto a las condiciones favorables, los avances en higiene, medicina y alimentos permitieron que las tasas de mortalidad disminuyeran. A su vez, más población significaba más mano de obra para el campo y la incipiente industria textil y sobre todo más demanda de productos manufacturados. Se desarrollaron innovaciones técnicas como la sustitución del barbecho por la rotación permanente de cultivos. También se comenzó a emplear el hierro para el arado en lugar de la madera. Asimismo, se cercaron los campos y se concentró la producción en determinados lugares. Además del empleo del hierro, el gran invento que cambió el mundo fue la máquina a vapor. Inicialmente se aplicó a la fábrica de textiles y luego a la agricultura. Con Con este invento, la fuerza humana y animal se hizo cada vez menos necesaria en los diferentes niveles de producción. Todos estos procesos de mecanización obligó prácticamente a las empresas a dejar sin trabajo a sus empleados. Elementos como el carbón de coque eran indispensables para la industria, pues suponía la principal fuente de energía para la máquina a vapor, y Gran Bretaña tenía grandes minas. Por otro lado, fue fundamental que el capital originario por el comercio exterior se pudiera invertir en el desarrollo industrial. Había estabilidad política y el gobierno era favorable para la inversión privada y la política exterior expansiva.
Finalmente, Gran Bretaña, a diferencia de otras naciones, tenía una estructura estamental menos rígida que obviamente valoraba el trabajo comercial e industrial de cada uno de los países que se acoplaban a este proceso de reforma y ampliación industrial. Esto generó cambios en relación a las estructuras sociales. Vamos a ver justamente cuáles fueron cada una de ellas. Pues las nuevas máquinas industriales solo cabían en grandes espacios. Así aparecieron las fábricas en las que se concentraban los trabajadores. Paulatinamente la industria textil pasó de una producción artesanal hecha en pequeños telares en los que trabajaban y participaban en todos los procesos de fabricación y en los que eran dueños de los insumos de producción y también del producto final, a una industria masificada en la que los trabajadores se especializaban solo en una parte de la producción y no eran dueños de las máquinas ni tampoco del producto final. Como todo le pertenecía al dueño de la fábrica, éste les entregaba un salario. Esta situación modificó las relaciones de producción y la estructura social, por lo que apareció un nuevo grupo social, el de los obreros. Estos y los dueños de las fábricas se convirtieron en grupos antagónicos. Eso quiere decir, obviamente, que siempre estaban en constante desacuerdo. Y es que si bien se necesitaban mutuamente, mantenían relaciones muy tensas por cuestiones de horarios, descansos, salarios y otros beneficios, obviamente que después de luchas, después de diferentes protestas, obviamente se establecieron hasta nuestra actualidad. Y hoy en día nosotros tenemos el seguro social, tenemos las horas de trabajo, tenemos las horas de descanso, tenemos los feriados, tenemos sobresueldos y otros beneficios más que están establecidos en la ley. De hecho, las condiciones laborables entre los siglos XVIII y XIX fueron muy precarios. Se trabajaba entre 16 y 18 horas diarias. No había vacaciones. Los obreros podían ser despedidos sin aviso alguno. Niños y mujeres trabajaban, pero al no haber una legislación que los protegiera, ganaban mucho menos que los hombres o que los trabajadores normales. Entonces había una explotación bárbara hasta ese entonces. Por otro lado, la mecanización supuso un horario fijo. Los artesanos regulaban su tiempo de trabajo mientras que los obreros debían adaptarse al tiempo de las máquinas. Con ello, estos quedaban la propagación de máquinas a vapor necesitó de mayor producción de carbón y de hierro. Por ello se pasó a usar carbón mineral en lugar de carbón vegetal. El primero facilitaba la fundición del hierro, por lo que se podían producir más objetos de este metal. Lo que vino a continuación fue un desarrollo exponencial, un avance llevó a otro y así sucesivamente hasta que en el siglo XIX se fusionaron la máquina a vapor y las industrias del hierro y del carbón en la transportación y el uso de barcos y trenes a vapor. Sin embargo, en el siglo XVIII, la industrialización se concentró en la producción de telas de algodón y lana cada vez más baratas y finas, obviamente producidas ya en estas nuevas estructuras, en estas nuevas fábricas ya sistematizadas y automatizadas, en las cuales obviamente el nivel de producción era mucho más avanzado. Adicionalmente, las familias redujeron su tamaño, la sociedad se volvió más urbana y secular, pues la iglesia fue perdiendo injerencia en los asuntos del Estado. Se crearon nuevos espacios de socialización como los teatros, estadios de fútbol, café, entre otros espacios, y se hizo una mayor distinción entre la vida privada y también la vida pública. Las profundas diferencias sociales llevaron a que se desataran varias huelgas y también la conformación de sindicatos y organizaciones obreras que obviamente en la mayoría de ellos buscaron el reconocimiento de derechos laborales. Justamente los movimientos obreros se fortalecieron cada vez más con el fin de tener mayor poder de decisión en asuntos de gobierno y también mejores condiciones laborales para cada uno de ellos. Dentro de estos procesos, obviamente, se establece el capitalismo. El capitalismo es el sistema económico que se formó a finales del siglo XVIII en Inglaterra ligado a la Revolución Industrial y desde entonces ha ido evolucionando y extendiéndose hasta llegar a ser el sistema mundial actual. Ese sistema económico se caracteriza por la propiedad privada, la búsqueda del máximo beneficio, la importancia del mercado regido por la ley de la oferta y la demanda, el papel fundamental que desempeña la producción masiva a través de la industrialización y también del consumo.
El capitalismo como sistema se ha expandido y alcanzado gracias a tres características de la revolución industrial, que vamos a ver a continuación. Uno de ellos es el crecimiento de la producción manufacturera. Desde la invención de la primera máquina textil en Gran Bretaña, el desarrollo técnico pronto se generalizó para la producción de bienes y también de transporte. En la medida que se conformaban, dice, o se encontraban disponibles más productos y a precios más bajos, se aumentó el consumo, lo que a su vez exigió un aumento constante de la producción. La expansión de las ciudades, el desarrollo de centros industriales en las principales ciudades trajo consigo el establecimiento de los trabajadores y sus familias en sus alrededores, con lo que las ciudades crecieron en tamaño y también en población. Esto exigió la construcción de nuevas vías de comunicación, implementación de medios de transporte para llevar a los trabajadores y las materias primas a las fábricas y los productos al mercado. El comercio internacional fue uno de los eventos o de los aspectos fundamentales, pues el capitalismo como sistema económico también se extendió y avanzó porque Inglaterra requería mayor cantidad de materia prima, en especial algodón que no podía satisfacer internamente, a la vez que necesitaba llevar sus productos al exterior para la creciente capacidad de producción, obviamente no se estancara. En este sentido, ayudó mucho el desarrollo de la industria naval, que empleó nuevos avances técnicos como la máquina a vapor para que se moviesen los grandes buques. Esto unido a, a que Inglaterra aún dominaba colonialmente vastos territorios de todo el mundo, hizo que la industria lograra una capacidad de producción y acumulación de riquezas, esto es el capital, sin precedentes y la dependencia de los productores de materia prima a la dinámica industrial. Esto en cuanto a los temas importantes más destacados que nosotros podemos y hemos ido analizando en función de esta temática, obviamente que en relación a esta evolución industrial que también se ha ido dando y desarrollando en este proceso, en esta etapa de la vida de la población a nivel mundial. Pues nosotros igual hasta la actualidad estamos ligados al comercio exterior. Existe un mercado internacional en donde nosotros ofertamos todos nuestros productos emblemáticos, como es el caso del banano, del camarón, del café, del cacao, atún y otros derivados que se van, que son parte también de la producción. Y hoy en día también las flores, que obviamente ha representado casi el 60% de la producción a nivel internacional. Esos son los temas que nosotros hemos revisado en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de las actividades y de los temas planificados para esta hora. Señores y señores, que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las dos próximas clases que tenemos. Señores y señores, que tengan una feliz noche. Linda Gracias, noche, Licen. Licen. Gracias, Licen.